Bueno, estamos todos y todas. Quiero saludar, dar la bienvenida, buenos días, a la delegación de la sociedad civil, a la Red Mexicana de Mujeres Trans, al ilustre Estado mexicano, con una gran delegación que veo aquí presente. Quiero dar la bienvenida a esta audiencia número 18 de este 192 periodo de sesiones para conversar sobre la situación de derechos humanos de las mujeres trans en México. En nombre de la Comisión Interamericana quiero saludarles y darles la bienvenida. Mi nombre es Andrea Pochac, soy relatora para México y además estoy actuando como vicepresidenta de la Comisión Interamericana y tengo el gusto de estar acompañada por el comisionado Arif Pulkan, que es el flamante relator de derechos de personas LGBT, y la comisionada Roberta Clark, que es la relatora de derechos de las mujeres. También nos acompaña el relator especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión. Es una audiencia muy importante para poder recibir información actualizada sobre la situación de derechos humanos de las mujeres trans en México y cuáles son los obstáculos y los desafíos para avanzar en el goce de los derechos. Es una audiencia que se enmarca en un contexto muy particular de la agenda de derechos humanos en la región, en donde, por supuesto, toda la agenda de derechos humanos está recibiendo una fuerte embestida, pero particularmente los derechos de las diversidades. La Comisión Interamericana también está atravesando un momento muy desafiante, y por eso esta audiencia es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la vigencia de los derechos humanos, con la vigencia de los derechos humanos de las diversidades, y esta audiencia así lo ratifica. Es una audiencia que tiene interpretación simultánea, inglés-castellano, de manera que les pedimos que hablemos todos y todas pausados para facilitar la interpretación. Y es una audiencia que pretende ser accesible para personas con discapacidad. Por eso les vamos a pedir que quien tome la palabra se identifique, diga a qué institución u organización pertenece y que lo vuelva a hacer cada vez que tome la palabra. Y a las personas que necesitan seguir la audiencia por subtítulos, les decimos que esto también está accesible en la plataforma de Zoom y en nuestras redes. Con esta breve introducción vamos a organizar la audiencia de la siguiente manera. Primero va a tener 20 minutos la sociedad civil para hacer su presentación, luego tendrá 20 minutos el Estado de México, y luego será un tiempo similar de la Comisión Interamericana para que haga sus preguntas y sus reflexiones, para devolverle luego la palabra a la sociedad civil y al Estado en tiempo similar. Tienen un cronómetro visible en la pantalla que nos va a facilitar a todos la administración del tiempo. Y con esta introducción, entonces, entrego la palabra a la sociedad civil por sus primeros 20 minutos. Listo. Buenos días, comisionados y comisionadas presentes. Mi nombre es Mónica Luz Ahumada Aguilera y me presento en representación de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans y de la Red Mexicana de Mujeres Trans. Me acompaña Mirta Moragas de Sinergia, Iniciativas para los Derechos Humanos. El derecho al respeto a la identidad de género tiene una directa vinculación con el derecho a que las personas no sean discriminadas, a la salud y a la intimidad, y a elegir el proyecto de vida propio. La vulneración de este derecho obstaculiza el acceso a todos los demás derechos. Especialmente, esa vulneración proviene también desde las mismas instituciones del Estado. En esta presentación haremos referencia al contexto nacional, donde expondremos varias violaciones de derechos humanos que sufrimos las personas trans en el país, y presentaremos algunas recomendaciones para el Estado. La esperanza de vida de una mujer trans es de tan solo 35 años, menos de la mitad de los 70 años de esperanza de vida para la población en general, según la Organización Mundial de la Salud.
La mayor población de mujeres trans se encuentra en edades de entre 21 y 30 años de edad, y esta disminuye notablemente cuando se trata de mujeres trans adultas mayores. Esta realidad es consecuencia de la discriminación estructural, la violencia sistemática y la falta de garantías estatales para nuestro bienestar. El reconocimiento de la identidad de género es la base para el acceso a todos los derechos fundamentales. La falta de una ley integral trans impide que todas las personas trans puedan obtener documentos de identidad acordes a su género, lo que limita su acceso a la educación, la salud, el trabajo y la justicia. Si bien en algunos estados se han aprobado leyes de identidad de género, muchas de estas legislaciones son restrictivas y no contemplan procesos administrativos sencillos y expeditos. Además, la falta de armonización legislativa entre los distintos niveles de gobierno provoca que nuestros derechos dependan del lugar donde nacemos, residimos e incluso de la voluntad política de la autoridad en turno, lo que genera inequidad y discriminación institucionalizada. La salud integral sigue siendo inaccesible para la mayoría de nosotras. Según el informe La deuda de la democracia del 2024, el 38% de las personas trans que buscaron atención médica en México sufrieron discriminación o violencia en los servicios de salud. Los casos van desde la negación para la atención de la salud, los malos tratos, la falta de respeto a la identidad autopercibida. Asimismo, el sistema de salud no está preparado para atender situaciones de salud que no estén vinculados a la salud sexual, porque parte del prejuicio de este es que es el único tipo de servicio que las mujeres trans podemos requerir. La falta de acceso a tratamientos hormonales y la patologización de nuestras identidades en el sistema de salud son problemáticas que deben de ser abordadas urgentemente en la mayoría del país. No existen servicios de salud especializados para la población trans, obligándonos a buscar tratamientos de manera clandestina o exponernos a prácticas médicas riesgosas. Las personas adultas mayores trans han sido históricamente excluidas y despojadas de derechos. Muchas de ellas nunca pudieron acceder a una rectificación de identidad y son forzadas a vivir en la clandestinidad sin acceso a jubilaciones, asistencia social ni atención médica especializada. La falta de reconocimiento de sus trayectorias de vida y la ausencia de programas de reparación histórica perpetúan su situación de vulnerabilidad extrema. En el ámbito de la educación, el 65% de las personas trans en México han abandonado la educación básica debido al acoso escolar, la discriminación y la violencia en los entornos educativos. Sin políticas públicas que garanticen espacios seguros y libres de discriminación, nuestros derechos educativos seguirán siendo negados. La exclusión del sistema educativo impacta directamente en nuestras posibilidades de acceder a empleos formales, perpetuando así los ciclos de pobreza. Es preocupante que a pesar de las disposiciones tanto a nivel nacional como internacional que garantizan el derecho a la educación para todas las personas, incluidas las personas trans, los índices de escolaridad para las personas trans en México sean bajos. Esto es indicativo de una seria problemática en el acceso a la educación para las personas trans en el país. El acceso a una educación de calidad en un entorno libre de estigma y discriminación es esencial para el desarrollo humano y la plena participación en la sociedad. La educación no solo brinda conocimientos y habilidades, sino que también promueve la igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos. Para abordar esta problemática y garantizar que las personas trans tengan acceso a una educación en igualdad de condiciones, es necesario implementar medidas correctas a nivel educativo. Esto incluye la sensibilización del personal educativo para que puedan crear entornos seguros y libres de discriminación, así como la promoción de políticas y programas educativos inclusivos que reconozcan y respeten la identidad de género de las personas. Además, es fundamental trabajar en la concientización de la sociedad en general sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad de género en el ámbito educativo. Esto contribuirá a crear un entorno más favorable para que las personas trans puedan acceder a una educación de calidad sin temor a la discriminación.
Es importante destacar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, junto con otras leyes y regulaciones relacionadas con el sistema educativo, establecen claramente el derecho a la educación para las personas en México, sin distinción de género u orientación sexual. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones legales, la realidad demuestra que este derecho es sistemáticamente violado para las personas trans. Para abordar esta problemática y garantizar el acceso igualitario a la educación para las personas trans en México, es esencial llevar a cabo acciones concretas a nivel legislativo, educativo y social. Esto incluye la promulgación de políticas y programas educativos inclusivos que reconozcan y respeten la identidad de género de las personas, la capacitación del personal educativo para crear entornos libres de estigma y discriminación, y la concientización de la sociedad en general sobre la importancia de la inclusión, el respeto a la diversidad de género en el ámbito educativo. El acceso a una educación de calidad es fundamental para el desarrollo integral de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar que este derecho se cumpla plenamente para todas las personas, incluidas las personas trans. En el ámbito laboral, la discriminación es estructural. El 90% de la población trans en México está desempleada o se ve obligada a ejercer el trabajo sexual como única alternativa de sustento. No existen políticas de inclusión laboral ni cupos trans que nos permitan acceder a empleos dignos y bien remunerados. El marco legal en México reconoce el derecho de todas las personas a un trabajo digno y socialmente útil, sin discriminación por motivos de género, orientación sexual u otras circunstancias. Sin embargo, como se señala, la realidad para las personas trans es muy diferente debido al estigma y la discriminación. Es fundamental que se promueva la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para todas las personas, incluyendo las personas trans. Esto implica no solo eliminar las barreras discriminatorias en el proceso de selección de empleo, sino también crear un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso donde las personas trans puedan desplegar todo su potencial sin temor a la discriminación o el acoso. La falta de cupos o plazas específicas para la inclusión laboral de personas trans es un problema que debe ser abordado para garantizar que estas personas tengan acceso a oportunidades laborales adecuadas. Esto podría incluir la implementación de políticas de igualdad y diversidad en las empresas y la promoción de programas de capacitación y sensibilización para empleadores y colegas sobre la importancia de la inclusión de las personas trans en el ámbito laboral. Además, es esencial contar con mecanismos efectivos para hacer cumplir las leyes que prohíben la discriminación en el empleo y para brindar a las personas trans recursos legales para defender sus derechos en caso de discriminación laboral. Aunque el marco legal en México reconoce los derechos laborales de las personas, incluyendo las personas trans, es necesario tomar medidas concretas para eliminar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Esto contribuirá no solo a garantizar un trabajo digno y decente para las personas trans, sino también a construir una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. La situación que enfrentan las personas trans en México es preocupante, ya que muchas de ellas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social, debido a la discriminación y la falta de oportunidades laborales. El hecho de que un porcentaje significativo de personas trans recurra al trabajo sexual o a empleos informales como una forma de subsistencia es un reflejo de las barreras que enfrentan para acceder a empleos formales y bien remunerados en la sociedad. La discriminación y la segregación de los ambientes laborales constituyen una violación a los derechos humanos de las personas trans y deben ser abordadas de manera urgente. Promover la igualdad de oportunidades en el empleo y eliminar las barreras discriminatorias es esencial para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género, puedan acceder a un trabajo digno y decente. Para lograr esto, es importante que se implementen políticas y programas de inclusión laboral que promuevan la diversidad y la igualdad en los lugares de trabajo. Esto puede incluir la sensibilización y capacitación de empleadores y colegas sobre la importancia de la inclusión de las personas trans, así como la promoción de políticas de no discriminación y de igualdad de oportunidades.
También es crucial que se fomente la educación y la capacitación profesional para las personas trans, de modo que puedan acceder a empleos que estén alineados con sus habilidades y su formación. Esto contribuirá a ampliar las opciones laborales disponibles para las personas trans y a reducir su dependencia de trabajos informales o del trabajo sexual como única fuente de ingresos. Es necesario tomar medidas concretas para abordar la discriminación y la exclusión laboral que enfrentan las personas trans en México. Esto no solo promoverá su bienestar económico y social, sino que también contribuirá a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México hay 5 millones de habitantes de 15 años o más que se autoidentifican como una orientación e identidad de género LGBTQ y más. De acuerdo a la Red Sin Violencias LGBTQ y más, al menos 316,250 personas se identifican como transgénero o transexual. En 2023 fueron asesinadas 43 mujeres trans. A partir de la información de esta encuesta, podemos calcular una tasa de asesinato para la población de mujeres trans que equivale al 13.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra supera la tasa general de homicidios de mujeres en México, reportada por el INEGI en el 2021, que equivale a 6 por cada 100,000 mujeres. En el 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en México, 57 asesinatos de mujeres trans, un asesinato de un hombre trans, 20 desapariciones de mujeres trans, 2 desapariciones de hombres trans, 18 atentados violentos contra mujeres trans y 3 atentados violentos contra hombres trans. En lo que va del año del 2025, al menos 40 mujeres han sido asesinadas en México. Sin embargo, solo 20 casos fueron denunciados y ninguno ha sido tipificado como transfeminicidio, ya que esta figura jurídica no está reconocida en la legislación nacional. La impunidad es la norma. La ausencia de voluntad política para investigar y sancionar los crímenes perpetúa el mensaje de que nuestras vidas no tienen ningún valor. En cuanto al acceso a la justicia, el artículo 17 de la Constitución Política establece claramente el derecho de todas las personas a que se les administre justicia por tribunales que deben ser expeditos e imparciales y que emitan sus resoluciones de manera pronta y completa. Este artículo garantiza el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas en México. Sin embargo, a pesar de los avances legales en materia de derechos humanos y derechos de las personas trans en México, aún existe una brecha significativa entre la normativa y la implementación efectiva en la vida cotidiana. Las personas trans continúan enfrentando discriminación y violencia y dificultades para acceder a la justicia de manera efectiva. Es preocupante que muchas víctimas de violencia por razones de género, incluidas las personas trans, no denuncien formalmente los derechos por temor a la revictimización y a la falta de confianza en el sistema judicial. Esto subraya la importancia de implementar medidas que garanticen el acceso real y efectivo a la justicia para todas las personas, sin importar su identidad de género u orientación sexual. De acuerdo al Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y del Caribe, CEDOSTALC, de la Red Black Trans, el 21% de las personas trans que sufrieron violencia no realizaron denuncia formal. Este hecho es un indicativo de los desafíos que enfrentan las personas trans en México al buscar justicia y protección. Esto refleja la falta de confianza en el sistema y la preocupación por la posibilidad de ser revictimizadas y discriminadas al presentar una denuncia formal. Es esencial que el sistema judicial mexicano genere indicadores específicos para identificar y documentar crímenes de odio trans, así como el índice de mujeres trans asesinadas. Estos indicadores son fundamentales para comprender la magnitud del problema y tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar los actos violentos. La falta de reconocimiento de la identidad de género impacta en todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Esta falta de reconocimiento estatal envía a su vez el mensaje de que las personas trans no somos ciudadanas con derechos iguales al resto del país. Este mensaje también es un mensaje de impunidad frente a la sociedad que alienta el ejercicio de violencia contra nosotras. Esta falta de reconocimiento legal tiene implicaciones profundas en la vida diaria de las personas trans en México. El acceso a la identificación legal que refleje su género, sentido y vívido es fundamental para el bienestar psicológico, emocional y social. La ausencia de una ley de identidad de género efectiva conlleva dificultades en la obtención de documentos oficiales que concuerden con su identidad de género, lo que puede resultar en la exposición no deseada de su historia personal y la vulneración de su privacidad en situaciones cotidianas. Además, la falta de reconocimiento legal contribuye a la marginación y a la discriminación de la población trans. La falta de documentos de identidad que reflejen su género, sentido puede llevar a situaciones humillantes en contextos como empleo, la educación y la atención médica, donde las personas trans pueden enfrentar obstáculos y prejuicios que afectan su calidad de vida y sus oportunidades. La sanción de la Ley de Identidad de Género en México se convierte en un paso esencial para garantizar el pleno goce de los derechos humanos para la población trans. Esta ley no solo aseguraría el derecho a la identidad de género, sino que también sería un paso significativo hacia la inclusión y el respeto hacia las personas trans en la sociedad. La aprobación de esta ley enviaría un mensaje claro de que el país está comprometido con la igualdad y no discriminación, creando un ambiente más seguro y acogedor para todos sus ciudadanos, independientemente de su identidad de género. Ante esta situación, recomendamos respetuosamente al Estado mexicano una aprobación de una ley integral trans a nivel nacional que garantiza el reconocimiento de la identidad de género a través de un procedimiento administrativo y no patologizante, con el fin de contar con un mecanismo unificado en todo el país y así evitar las arbitrariedades y desigualdades. La creación de un programa nacional de acceso a la salud integral para personas trans, incluyendo tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género, así como la capacitación del personal de salud para brindar un trato humanizado, libre de discriminación y prejuicio. La implementación de un cupo laboral trans en el sector público y promoción de programas de inserción laboral en el sector privado. El reconocimiento legal del transfeminicidio y la aplicación efectiva de justicia en los crímenes de odio hacia nuestra población. Políticas de protección social y programas de reparación histórica para las personas adultas mayores trans. La aprobación de políticas públicas y programas educativos que reconozcan y respeten la identidad de género de las personas trans. Generar indicadores específicos para identificar y documentar los crímenes de odio trans, así como el índice de muertes de personas trans. Estos indicadores son fundamentales para comprender la magnitud del problema y tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar estos actos violentos. Fortalecer la coordinación con la sociedad civil, abriendo canales efectivos de participación, tanto a nivel estatal como federal, para las personas trans podamos ser efectivamente parte de la formulación y aplicación de las políticas públicas. Nada sobre nosotros sin nosotras. Gracias. Muchas gracias, Mónica, porque además de toda la información, utilizaste muy prolijamente el tiempo disponible. Quiero pasarle la palabra ahora al ilustre Estado de México. No llego a ver las caras, la cámara está un poco lejos, pero agradezco la participación y tienen sus 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días, distinguidas comisionadas y comisionados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores que participan y siguen esta audiencia vía remota. Mi nombre es Jennifer Feller, asumí recientemente la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores y a nombre del Estado mexicano agradezco a la Comisión Interamericana y a la sociedad civil por este espacio de diálogo y reflexión. El humanismo mexicano está basado en la igualdad, un principio reconocido en nuestra Constitución desde su redacción original. Para esta audiencia hemos conformado una delegación robusta con representación de las Secretarías de Estado del Ejecutivo Federal, del Poder Judicial de la Federación,
y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es refrendar que las mujeres trans tienen derecho al reconocimiento, a vivir libres de discriminación, violencia y transfeminicidios. En México, la discriminación por género está prohibida. Contamos con un sistema jurisdiccional y no jurisdiccional que está comprometido con la atención a la violencia que enfrentan las mujeres trans. No obstante, reconocemos que persisten desafíos. Esta audiencia es una oportunidad para hacer un recuento de los avances y reconocer las tareas pendientes que requieren nuestra atención. Me permito ceder la palabra al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Enrique Ventura Marcial. Soy director general adjunto de quejas del Consejo. No se está escuchando bien, a ver si se pueden acercar al micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Enrique Ventura Marcial. Soy director general adjunto de quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Desde el CONAPRED es un honor participar en este espacio para enfatizar la importancia de una agenda progresiva que garantice el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres trans y su protección contra la violencia de género. Solo con este enfoque podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas, independientemente de su identidad de género, puedan vivir con dignidad y ejercer sus derechos fundamentales. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+, hasta junio del 2021, el 44.5% de los crímenes de odio registrados en México fueron cometidos contra mujeres trans, ubicando a nuestro país en un segundo lugar a nivel mundial en transfeminicidios. El 70% de la población participante en la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, EDIS 2021, señaló que existe discriminación hacia las mujeres transgénero y transexuales, mientras que la encuesta nacional de discriminación en EDIS 2017 mostró que más del 70% de las personas entrevistadas piensa que por esta situación son altamente discriminadas en diversos contextos. En esta lógica, el CONAPRED reafirma su compromiso con la promoción de la diversidad, la inclusión y el respeto de los derechos humanos, abogado por una agenda progresiva que impulse la armonización de leyes y políticas públicas que protejan a las personas trans. Esta agenda debe garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el trabajo y la justicia, sin discriminación, estigmatización y permitiendo así el pleno desarrollo de la identidad y dignidad de las personas. Estamos promoviendo políticas públicas que fomentan la inclusión, el respeto y la no discriminación. Este Consejo ha llevado diversas acciones para visibilizar la situación de las personas trans, como las campañas Sin Discriminación Nos Unimos Todas, Todos y Todes de 2023 y la difusión de contenidos claves sobre derechos humanos y diversidad sexual. Durante el periodo 2018-2024, el Consejo recibió 63 quejas por presuntos actos de discriminación hacia mujeres trans. La causa más común de discriminación fue la identidad de género y los ámbitos donde se reportaron más incidentes de discriminación fueron el laboral con 17 casos, servicios públicos con 10 casos y el educativo con 5 casos. El CONAPRED continuará trabajando incansablemente para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género, vivan libres de violencia y tengan acceso a sus derechos en igualdad de condiciones. Cedo el uso de la voz a la Secretaría de Educación Pública. Gracias, buenos días. Mi nombre es Claudio René Lara Angelino, soy jefe del Departamento de Organismos Iberoamericanos de la Secretaría de Educación Pública. Comisionadas y comisionados, la principal apuesta para combatir estas conductas discriminatorias, sus causas y consecuencias, es el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que busca la transformación social mediante el desarrollo integral de las personas
y promueve el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos, con base en la convicción de la igualdad de todos los individuos de derechos, trato y oportunidades. La nueva escuela mexicana no considera al estudiante como un sujeto aislado, sino como un sujeto autónomo, político, social y económico, en cuya formación prevalecerán los valores basados en la integridad de las personas, la honestidad, el respeto a los individuos, la no violencia y la procuración del bien común. La educación, vista desde el paradigma del nuevo humanismo, postula a la persona como el eje central del modelo educativo y hace hincapié en que todas las personas formamos una comunidad de seres humanos que se vinculan entre sí, mediante el reconocimiento de su existencia, de su coexistencia y de la igualdad con todos los demás. La Secretaría de Educación Pública publicó el Plan y Programas de Estudio de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, que incluye en su perfil de egreso un rasgo que promueve la sensibilización sobre el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad de género en todos sus niveles, inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, mediante la implementación de campos formativos progresivos. Estamos trabajando para que desde preescolar los contenidos del aprendizaje estén ordenados en torno a la diversidad de personas y familias en la comunidad y su convivencia, en un ambiente de equidad, libertad, inclusión y respeto a los derechos humanos. En los 12 grados que conforman los programas de educación preescolar, primaria y secundaria, hemos incorporado diversos contenidos de sensibilización sobre diversidad de género. Entre ellos destacan el derecho a la igualdad de género, el análisis crítico de situaciones de discriminación y exclusión por género y la promoción de ambientes respetuosos de la diversidad. Desafíos para la construcción de sociedades inclusivas y equitativas, la violencia de género como un problema estructural, las leyes que protegen los derechos de personas y colectivos como los pueblos indígenas, afromexicanos y grupos LGBT+. La nueva escuela mexicana en la educación básica y media superior tiene como eje fundamental la transformación social, promoviendo un enfoque más allá de lo cognitivo. Su propósito es el desarrollo integral de las y los jóvenes en todos los aspectos que conforman a una persona, en lo emocional, en lo físico, en lo ético, en lo artístico, en su historia de vida y en el aspecto social. Para estos fines, el marco curricular común destaca la formación socioemocional, que aborda la sensibilización respecto a la diversidad de género y que incluye contenidos relacionados con la educación sexual en México en el ámbito de educación integral en sexualidad y género. En lo que se refiere a educación superior, en el ciclo 2023-2024, la SEP registró programas de alta especialidad que se imparten sobre estudios de género, género y derechos humanos, licenciaturas en género, maestrías en estudios de la mujer y doctorados en género. La formación para combatir la exclusión es un eje transversal en los programas de educación. Estamos educando para la paz, la sana interacción social y el reconocimiento de la diversidad. Transmito la palabra a la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes, comisionadas, comisionados, personas de la sociedad civil y quienes nos acompañan en este importante evento. Los estigmas y la discriminación. Soy Norma San José Rodríguez, directora de Género y Salud de la Secretaría de Salud. Los estigmas y la discriminación han sido una de las principales barreras identificadas para la atención y prevención a la salud de este grupo de atención prioritaria. Esta situación lleva a las personas a ocultar sus necesidades de atención en salud integral, sumando a la necesidad de más y mejores herramientas informativas al personal de salud para evitar insatisfacciones con los servicios otorgados. Es por ello que en la última encuesta de cero prevalencia se estimó una prevalencia de 20% de VIH, siendo el grupo más afectado en nuestro país. Es cierto que estamos combatiendo la tradicional visión binaria en los programas y políticas en los servicios de salud. Por ello, la Secretaría de Salud participa en la revisión de iniciativas de ley para incluir los enfoques de género, inclusión, no discriminación e interseccionalidad en el marco de los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexogenérica. México fue un país pionero en despatologizar la identidad trans para un mayor acceso a los servicios de salud. Asimismo, contamos con publicaciones de divulgación científica dentro de la revista Género y Salud en Cifras del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Salud Reproductiva, que tratan temas relacionados con infancias trans y de mujeres trans. Por otro lado, si bien no está dirigido exclusivamente a mujeres trans,
Contamos con un modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes, que atiende a grupos de atención prioritaria, en los que se encuentran las personas pertenecientes a la población LGBTIQA+. Los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad trabajan bajo la política del mismo trato sin importar la entidad de género, de sexo de las personas. Asimismo, actuamos bajo el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. Adicionalmente, participamos activamente en actividades de capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de sensibilizar y formar al personal administrativo y de salud sobre la importancia del respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres trans. Las actividades de capacitación sobre el tratamiento interdisciplinario de las diversidades sexogenéricas y actividades de conmemoración enfocadas al orgullo por expresión de la diversidad sexual organizadas por la Comisión de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina de la UNAM. También son parte de nuestra formación permanente. El protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTIQ+, así como las guías de atención específicas, fueron publicadas en 2018. Estas herramientas establecen criterios orientados y acciones específicas a ser observadas en la prestación de servicios de la atención médica. Por su relevancia, también destaco que hemos sumado esfuerzos para que la población tenga acceso a servicios relacionados con transformaciones sexogenéricas basadas en hormonales o en terapias de reemplazo hormonal de alta calidad. Cedo ahora la voz a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buenos días a todas las personas que participan en esta audiencia. Aprovecho este foro para comentarles. Soy Raúl Balmaceda, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Mexicano. Aprovecho este foro para comentarles que desde la Secretaría se impulsan políticas públicas para favorecer el ejercicio de los derechos humanos laborales de las mujeres trans en México. De acuerdo con datos disponibles en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, el 64.3% de la población LGBTI+ se identificó como económicamente activa, mientras que el 35 y 35.7% como no activa. Dentro de este grupo, 13.2% reportó prestar servicios personales y el 8.3% ocupa puestos administrativos y ventas. En materia de no discriminación, la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS de 2022 refiere que el grupo con mayor porcentaje de rechazo a ser contratado en una empresa son las personas que viven con VIH, alcanzando un 14.6%, seguidas por las personas trans con un 10.7%. En este contexto, la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación se establece como un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que implementan prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, con el propósito de promover el desarrollo integral de las personas trabajadoras. La norma cuenta con 14 disposiciones o requisitos, 5 de ellos críticos que son de cumplimiento obligatorio. Los restantes, si bien no son obligatorios o críticos, dan puntos para lograr la certificación. El primer requisito crítico u obligatorio señala que los centros de trabajo deben de contar con una política de igualdad laboral y no discriminación o equivalente, que contenga la prohibición explícita de maltrato, violencia o discriminación por parte de las personas empleadoras hacia las personas trabajadoras, entre otros aspectos por su apariencia física, sexo o género, embarazo, opiniones, origen étnico o nacional o preferencias sexuales. El octavo requisito establece que los centros de trabajo deben de contar con un proceso de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades, para lo cual deben de implementar procesos transparentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical, libres de sesgos sexistas o discriminatorios. Por otra parte, se evalúa la implementación de un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y la atención de casos de violencia en espacios laborales. En este mecanismo hablando de la norma mexicana 025, deberá de ser revisado conjuntamente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y con la Secretaría de las Mujeres este año.
En su caso, podría ser transformado en estándar nacional o en norma oficial mexicana. En la misma línea, para impulsar el trabajo digno y la no discriminación laboral, la Secretaría diseñó el distintivo en responsabilidad laboral. Este mecanismo reconoce la labor que realizan los centros de trabajo en el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras, al implementar y operar políticas de responsabilidad laboral, beneficiando con ello a la población trabajadora. El distintivo se estructura en 3 áreas de especialización, siendo estas inclusión laboral, igualdad y corresponsabilidad, prevención y atención, así como erradicación del trabajo forzoso e infantil. En cuanto al área de especialización de inclusión laboral, los centros de trabajo deberán de proporcionar evidencia de programas e iniciativas relacionadas con la inserción laboral de personas trans. Comunicaciones expresas de la no existencia de códigos de vestimenta sexista que perpetúen estereotipos o roles de género. Implementación del lenguaje inclusivo en cuanto al género para el goce de un ambiente sin discriminación y libre de estereotipos. Le voy a pedir que baje un poquito la velocidad para la interpretación. Gracias. Con gusto, comisionada. Medidas de protección y beneficios para las familias homoparentales, así como mecanismos de protección a la antigüedad laboral para las mujeres y hombres trans que han realizado cambio de identidad legal, entre otros. También contamos con una guía para establecer ambientes laborales libres de discriminación, diseñada con la finalidad de aportar a los centros de trabajo la información, así como los elementos que impulsen el ejercicio de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras, como el trabajo digno o decente, la igualdad de oportunidades y de trato, la no discriminación y la inclusión laboral. Derivado de esta guía, se brindan asesorías en materia de ambientes laborales libres de discriminación a los centros de trabajo con la finalidad de que el personal de recursos humanos y de las áreas de responsabilidad social tomen conciencia y fomenten el respeto a los derechos humanos laborales, a la no discriminación, a la igualdad, dignidad e integridad personal. Finalmente, destaco la Red Nacional de Vinculación Laboral como una estrategia que promueve la inclusión laboral de las personas que presentan mayores desventajas para su inserción laboral. Para ello, la red construye y fomenta alianzas para el intercambio de información, así como la coordinación de acciones entre los organismos públicos de los 3 órdenes de gobierno, privados y organizaciones de la sociedad civil que la integran. Actualmente, la red cuenta con 28 redes estatales de vinculación laboral en las que participan instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas, proyectos o acciones dirigidas a la atención a sectores de la población con menor empleabilidad o en situación de vulnerabilidad. Paso la voz a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, distinguidas comisionadas, comisionados, relator especial e integrantes de la sociedad civil. Mi nombre es Daniel García y en esta ocasión me dirijo a ustedes como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte Mexicana es consciente del complejo escenario de discriminación al que se enfrentan las mujeres trans. Los casos puestos a su conocimiento son reflejo de las barreras que persisten y que limitan aún el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Frente a solamente algunas de estos obstáculos, la Corte ha ofrecido respuestas y soluciones, y en este momento destaco únicamente aquellas que se relacionan con la garantía del derecho a la identidad y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Ya para el año 2009, la Suprema Corte falló el primer caso relacionado con el aseguramiento a la identidad de mujeres trans. Se trata del amparo directo 6/2008. En el caso, una mujer solicitó la modificación de su acta de nacimiento para que coincidiera con su identidad de género. La autoridad judicial negó la solicitud y la mujer, inconforme, promovió un juicio de amparo. En su resolución, la Corte sostuvo que obligar a una persona a conducirse bajo una identidad de género que no corresponde con la propia vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad y a la vida privada. Además, afirmó que el pleno aseguramiento de la identidad de género de las personas trans se logra únicamente mediante el otorgamiento de nuevos documentos de identidad y no por medio de anotaciones que puedan exponerlas a ataques a su vida privada o al escrutinio social sobre su cambio registral. Desde entonces, esta línea jurisprudencial ha evolucionado de manera importante al menos en 2 ocasiones. En un primer momento, y en un caso similar, y leyendo... Perdón, como el tiempo se terminó, le voy a dar 2 minutos más para que pueda concluir y luego ese tiempo lo vamos a compensar con otras partes de la audiencia. Muchísimas gracias, comisionada. Termino entonces.
Siguiendo muy de cerca el contenido de la opinión consultiva 24, la Suprema Corte determinó que el procedimiento adecuado para reconocer la identidad de mujeres trans es un procedimiento de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. También esta línea jurisprudencial evolucionó cuando la Corte sostuvo que las infancias y las adolescencias trans, con base en su interés superior y en la autonomía progresiva, tienen derecho a solicitar la modificación de sus actas de nacimiento para que coincidan con su identidad de género. La jurisprudencia de la Corte no se ha ocupado únicamente del reconocimiento de la identidad de personas trans, sino también de la garantía de su expresión. Recientemente, la semana pasada incluso, la Corte decidió el amparo directo 15/2020. En el caso, personal de seguridad de un centro comercial negó el acceso, ¿se escucha bien? Perdón. Personal de seguridad del centro comercial negó el acceso a una mujer trans a los baños marcados como mujeres. La Corte sostuvo que brindar un trato hostil a las mujeres e impedir que accedan a los baños marcados como mujeres viola el derecho a la no discriminación, a la identidad y a la vida privada. En un criterio relevante, pero al mismo tiempo novedoso y con el objetivo de sancionar y reparar la discriminación, la Corte sostuvo que en aquellos casos en los cuales las autoridades jurisdiccionales identifiquen la existencia de un hecho discriminatorio con base en alguna categoría sospechosa, deben presumir entonces la afectación a su integridad personal. En el caso concreto, la Corte reconoció el derecho de la mujer trans a recibir una indemnización por daño moral y además concedió una condena por daños punitivos con el objetivo de evitar la repetición de estos actos en el futuro. Honorable Comisión Interamericana, la Suprema Corte ha sostenido que la obligación de juzgar con perspectiva de género casos vinculados con mujeres trans debe realizarse también a la luz de lo que dice la Convención Interamericana sobre todas las formas de discriminación e intolerancia. Por ello, la Corte desde hace algunos años ha puesto a disposición del público general y de diversos operadores jurídicos materiales de capacitación y formación que incitan justamente a realizar materialmente esta obligación. En 2022 emitió el protocolo para juzgar casos con perspectiva de orientación sexual e identidad de género, que pretende contribuir al fortalecimiento de las habilidades judiciales al analizar este tipo de casos, y en 2024 publicó los apuntes para la investigación de los delitos por prejuicio cometidos en contra de personas LGBT+. Muchas gracias. Es muy injusto, pero tenemos que organizar el tiempo para que sea equilibrado. Muchísimas gracias a la sociedad civil y al Ilustre Estado de México por esta importante presentación. Nos ayuda mucho, sobre todo en estos momentos tan complicados para la agenda de personas LGBT en la región. Valoramos mucho la solicitud de esta audiencia y poder exponer sobre los desafíos, y también valoramos mucho la información provista por México y esta importante delegación que así lo refleja. Voy a pasarle la palabra en primer lugar al comisionado Arif Vulcan, relator para personas LGBT de la Comisión Interamericana. Thank you, Madam Chair. And I also would like to bid you all good day and to welcome the petitioners and all the representatives of civil society who are present here, as well as the illustrious state of Mexico, and for this entire very large delegation, which I take as such a very positive sign in terms of your commitment to human rights, and more particularly, your commitment to addressing issues around sexual orientation and gender identity. There doesn't seem to be, to my mind, having listened to both of you very attentively, there doesn't seem to be any doubt on the part of the state of Mexico with regard to its obligations under the law, and including international human rights law as it concerns sexual orientation and gender identity. But given what we've heard from the petitioners as well, I just wanted to start off by just reiterating some of the framework guiding principles of our inter-American system around this, some of which are very powerful. The Inter-American Court, and I'll just be very brief about this, the Inter-American Court, as you know, in 2017, in its advisory opinion, said that the principle of equality has now entered the realm of jus cogens, and sexual orientation and gender identity are now accepted by the court without a doubt as a protected category under the convention. And this means a lot of things for states. It means not only protection against discrimination,
but there are specific obligations on states to ensure that rights can be enjoyed, that there's no discrimination, but also that rights can be positively enjoyed by persons, or in this category of LGBTIQ+. And what procedures exist, whether they are judicial or administrative, those procedures must be prompt and effective. And I think that that's what seems to be the slippage here. So we've gotten a lot of information, and again, I'd like to really thank the state, not only for its participation, but for this very wide range of information from all branches or all departments. But given what we've heard from Senora Monica and the petitioners about these details about or slippages or gaps in all of these areas, I think I just have a few very specific questions about the implementation or how the state goes about, I think, giving effect to these non-discriminatory policies. The first thing that I'm very curious about, in terms of the very high level of murders that we've heard about, can you tell me if the state is actively keeping statistics around murders of trans women or trans people in general, and what's the status of accountability? And I mean this very broadly. So are there investigations current and open for all of these cases? And if so, what's the status of these investigations? Have there been any convictions? And if not, can you explain what are some of the obstacles that are in the way of securing justice for murders of trans people, trans men and women? Have you been able to identify what are some of these impediments or obstacles, and what policies are being put in place in terms of policing, but in the justice system more generally, to combat and reduce this very high level of murder? The other thing that I wanted to focus on, and again, we heard a lot from the state about its various policies across a variety of areas in the society. But given the slippages, given the deficits that we've heard from civil society, is there some mechanism or some agency or department of state that's actually monitoring the effectiveness and implementation of these policies, so that their effectiveness can be improved, so that it's not only reactive, so that there can be more, I would say, proactive approaches to addressing these gaps or deficiencies in implementation? Is there some official body, whether it's a national human rights institution or ombudsperson, that trans persons can access to bring complaints to address this? But more particularly, is there, as I said, some kind of mechanism in the state that's actually monitoring this? Because at the end of the day, the statistics that we've heard from civil society, particularly in terms of education and employment, are very sobering. As long as education is denied and trans people are relegated, and I don't want to say relegated, but are confined, their opportunities are confined to sex work and the informal sector, they are going to be continually marginalized and remain in a situation of exclusion in society. So what specifically is the state doing to monitor this and to ensure fuller inclusion? Thank you very much to the state again and to civil society. Chair, I turn the floor back to you. Gracias, comisionado. Le paso la palabra a la comisionada Clark. Good afternoon, good morning to everyone. Greetings to representatives of civil society, and thank you, Monica, for your presentation. I also want to recognize Myrta from Synergia Human HR, who's been a champion for
LGBTI rights in our region, of course, to representatives of the states. I want to start with representatives of the state because I don't think that I have ever been in a hearing, and I am in my last year on the commission. I've never been in a hearing with a more stirring beginning than this one, where the state, and I do want to apologize because I can't remember who said it from the state, but it was the first speaker, and you said Mexican humanism is based on equality. I like that so much. I wrote it down right away because I think what a great place to start. And it is the case that when we look at the regional Inter-American norms, Mexico has signed all of the relevant treaties, and in particular the Inter-American Convention Against All Forms of Discrimination and Intolerance, which explicitly prohibits discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, and expression. And in much of the presentation of the state, it does seem that the state is seeking to comply with its normative obligations through the development and implementation of laws and policies. And I think Representative Stacey did that well. And it's to some extent endorsed by the representatives of civil society here. The access to a rectification, the right to gender identity and the access to rectification in administrative ways, although perhaps not as easy as we would like. We spoke about equality of opportunity in employment, also in the education sector, and really impressively, the work that you're doing, the state is doing at the level of schools to build that, as you say, socio-emotional learning and respect for gender diversity. So it seems that the legal framework and the policy framework seems to be intact or in progress. There's certainly a progress to the public policy. But when we think of what the representatives of civil society have said to us, where trans women in particular are experiencing high levels of discrimination and access to healthcare and education, high dropout rates, hate crimes, murders, impunity, there's a gap. Clearly, there's a gap between the lived experience of trans women and the policy space. And that's not a criticism. I think that's the reality and the challenge of the moment. Because in the gap between the lived experience and the policy space, that's the culture. That's what we can call the deep politics of culture, as opposed to the high politics of state. High politics of state is your laws and your policies, but then how do you change the hearts and minds of people? Those who have to implement the laws, as well as those who live in community and in families. So I think the challenge here is that changing that deep politics of culture. And the ways in which you do that, there are many ways to do that, but one of the ways is to ensure implementation of your laws and policies. And I think the question that Commissioner Bulkan asked is a really very relevant question. How does the state respond to state failure or public authority failure to implement laws and policies? What is the complaints mechanism where you get discriminatory or stigmatizing treatment in hospitals or in healthcare centers? What is the accountability mechanism where murders and hate crimes, particularly violent hate crimes, are not investigated, where no one is punished, where the police are not investigating, where there are no charges laid? So I think the question is two for me. One, apart from the work that you're doing in schools for transforming socialization, what is the state doing by way of promoting social inclusion as well as campaigns for cultural change? One, and secondly, how does the state hold public authorities accountable for non-compliance with public policies and non-implementation of public policies? That's my question. And for civil society, for representatives of civil society here, would you accept that there's been some progress? And if you do, can you reflect with us on what you think are some of the ingredients that have worked to move in the needle, even slightly, towards greater destigmatization and more equality?
And then what more should the state do? I mean, you did give us a list of things that the state should be doing, but I'm interested in what the state can do more at the level of changing hearts, that changing the mindset. Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Clark. Las preguntas de mis colegas reflejan la profundidad del análisis de la Comisión Interamericana en esta agenda y la importancia de que la Comisión Interamericana siga teniendo una agenda bien robusta, rigurosa, para hacer un seguimiento en este asunto. En mi carácter de relatora para México, quiero decir que gran parte de la información aquí provista está volcada en los informes que la Comisión Interamericana realiza, particularmente en el último informe que se va a publicar sobre la situación de derechos humanos en la región del año 2024, está reflejada la información que el Estado nos ha aportado en esta audiencia, y también, por supuesto, los desafíos que siguen pendientes. México en este asunto es un faro para toda la región. No ignoramos los enormes desafíos, la violencia, la discriminación que sigue existiendo, pero debo decir que México, en cuanto a la implementación, al diseño de políticas públicas, en cuanto al discurso público en la materia por parte de altas autoridades, es un faro que queremos que ilumine al resto de los países de la región. Voy a detenerme en un tema vinculado con la violencia, porque entiendo que el relator especial va a dedicarse a algunos temas de derechos sociales. Tengo pocos minutos, pero sí quiero dedicarme a la cuestión de la justicia, ¿no? Y de la impunidad por los hechos de transfemicidio. Y celebro muchísimo la presentación y la participación de la Corte Suprema, de la Suprema Corte en esta audiencia. Todos sabemos el debate que existe en México sobre administración de justicia, y que esté presente un representante de la Suprema Corte es muy importante. Pregunto sobre la participación en este asunto de la Fiscalía General, ¿no? Sabemos que existen iniciativas, que existen protocolos, pero hay una impunidad en estos casos que está lastimando, en estos y en otros casos, ¿no? Y entonces pregunto ahí cuáles son los obstáculos para el avance de estas causas, para el esclarecimiento y la identificación de los responsables. Si es un problema de la ley, de que falta la tipificación específica, es un problema de falta de especialización en los operadores judiciales que tienen que investigar estos crímenes con la perspectiva del transfemicidio. ¿Cuáles son los obstáculos para que estos casos no se esclarezcan, no se juzguen y por lo tanto no se prevengan como corresponde? Y finalmente a la sociedad civil, agradecerles enormemente por seguir iluminando este asunto. Sabemos que han habido avances, pero nunca son suficientes. Toda la sociedad americana, latinoamericana, regional está en deuda. Las mujeres trans no pueden seguir viviendo lo que están viviendo en nuestros países, y esto tiene que cambiar. Celebramos los aportes, pero les pedimos que sigan insistiendo con esta agenda y sigan militando activamente a pesar de tantos retrocesos y tantas embestidas. Le pregunto al relator especial, Javier Palumo, si quiere hacer preguntas. Sí, muchas gracias, Presidenta. Voy a ser también muy breve, agradecer a las organizaciones solicitantes y también al Estado por su liderazgo en temas de derechos humanos, que ha sido reconocido por la comisionada Pochack hace un momento, y también por la información que nos han proporcionado. Mi pregunta en relación a que algunos aspectos que han sido puestos en evidencia hacen relación a discriminación en el ámbito laboral, también en ámbitos educativos y de salud, donde puede haber actividad vinculada a sectores privados, obviamente en el ámbito laboral, pero también en los restantes ámbitos.
Me gustaría conocer qué situación están encontrando en relación al uso de herramientas judiciales de defensa antidiscriminatorias en ámbitos laborales, educativos y de salud, en términos de acceso a la justicia y también de mecanismos administrativos de contralor frente a acciones discriminatorias por parte de agentes privados, tanto en el ámbito laboral, educativo como de salud. Esa es la pregunta para las organizaciones de la sociedad civil. En relación a los estados, al Estado, me gustaría que pudiera profundizar también sobre el mismo tema, planteando cuáles son los remedios administrativos y judiciales para poder abordar la temática de prácticas discriminatorias por parte de agentes públicos y privados en relación a esta población específica. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Entonces tenemos 10 minutos para la sociedad civil y 10 minutos para el Estado. Le voy a dar 12 minutos a la sociedad civil porque el Estado había tomado 2 minutos adicionales. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, referente a lo que impide llegar a, por ejemplo, a la justicia en asesinatos de mujeres trans, creemos que, por ejemplo, hay una resolución que sí protege la no discriminación en estos crímenes, pero muchas veces es solamente un atenuante y no un origen del asesinato. Solamente lo toman como un atenuante y desgraciadamente sabemos que en esta situación, en este momento, en este país, muchas veces estamos permeados, estamos mal representados en la mayoría parte del país, del mundo, por el narcotráfico. Hablemos las cosas como son. El narcotráfico se ha permeado mucho. Tuve conocimiento y documenté un caso de una mujer trans asesinada en el estado de Oaxaca, donde lamentablemente sí estaba coludida con el crimen organizado, pero por el famoso cobro de uso de piso. No se quiso adecuar a las políticas de ellos y la asesinaron. Pero no todas las mujeres trans nos dedicamos o estamos vinculadas al narcotráfico. La mayoría tenemos un trabajo que obviamente muchas tenemos el trabajo sexual. Yo, por ejemplo, tengo más de 20 años trabajando en el comercio sexual y estoy cansada, estoy preocupada por obviamente estoy llegando a una edad donde necesitaría yo una jubilación y no la tengo por parte del Estado. Es preocupante porque mi pensamiento es ¿en dónde voy a poder alimentarme? ¿Cómo voy a pagar una renta? ¿Cómo voy a pagar un alimento? Es preocupante y por eso solicito esta audiencia para saber los mecanismos que el Estado nos puede proporcionar a las personas adultas, ya casi adultas mayores, como para seguir insertadas en la sociedad y ser económicamente productivas. Es necesario, vuelvo al punto de los transfeminicidios, obviamente en la Ciudad de México ahorita actualmente ya se dio una ley, que es la ley Paola Buenrostro, promovida por Kenia Cuevas, sí, pero solamente es en la Ciudad de México. Pero en el demás país somos 32 estados y solamente en Ciudad de México se tipifica. ¿Y qué pasa con los otros 31 estados? Creemos que sí la falta, o más bien la independencia de gobiernos estatales, creo que sí es una brecha que debemos cerrar, porque no es lo mismo el federal, el estatal y el municipal. El federal nos puede dictar una ley, pero el estatal decide si la implementa o no. El municipal decide también si
implementa lo que le recomienda el Estado. Ahorita tenemos la situación aquí en el estado de Jalisco, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio el visto bueno para que se puedan tener acceso la niñez y la adolescencia trans reconocida legalmente con un cambio de nombre, y el gobierno estatal se ha negado, no ha querido, no lo ha legislado, y evidentemente pues el municipal le hace caso al Estado. Creo que es preocupante porque las infancias y adolescencias trans siempre han existido. Nunca van a dejar de existir. Aunque nos quieran borrar del panorama o del mapa, siempre hemos existido. Y aquí vamos a seguir. Y estamos en pie de lucha y vamos a seguir gritando. Y sí, somos una población que grita. Somos una población muchas veces muy enojada, pero es porque el Estado a veces no nos cumple como seres humanos y nos relega a lo que sobra, lo que quieran darnos. Y sí, por ejemplo, también tocando otro tema, relacionado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, me gusta mucho que esté aquí presente y agradezco la presencia. Hemos tenido casos que para tu cambio de identidad o tu cambio de nombre en tu nuevo pasaporte, te hacen una serie de cuestionamientos que realmente es engorroso, cansado, enfadoso, y muchas veces la gente no accede a ese pasaporte. Yo en lo personal el año pasado tuve problemas en la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener mi documento oficial, porque para que te hagan el cambio de nombre en tu pasaporte actual, para una persona normal y común y corriente, una persona cis, tardan de 30 minutos a 3 horas o 4 horas. Para una persona trans, dura de 3 a 6 meses a 9 meses, y hay personas que han durado año y medio esperando el acceso a su pasaporte. ¿Por qué la diferencia? Si somos iguales, si somos una población en general que obviamente tenemos los mismos derechos, ¿por qué el Estado nos hace pasar por todo esto? ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores no sé si haya implementado? Sabemos que hay un protocolo el cual no se sigue y es preocupante también. Respecto a salud, sí, la mayoría de las secretarías de salud se enfocan mucho en la erradicación y prevención del VIH. Sí, nosotras somos una población en riesgo. Sí, somos una población en riesgo, y más cuando estamos en trabajo sexual. Pero, ¿y si yo llego a ocupar un cardiólogo que sepa de mi corporalidad y que me atienda como tal? No lo hay. ¿Qué pasa cuando yo necesito un urólogo que, a pesar de mi expresión de género como mujer, mi corporalidad necesita un urólogo? ¿Qué pasa cuando un hombre trans, a pesar de su corporalidad masculina, necesita un ginecólogo? ¿Dónde está? Hay una clínica, sí, y lo reconozco. Hay una clínica en Ciudad de México que es la Clínica Condesa. Sí, lo reconozco, lo celebro. Pero vuelvo al punto, somos 31 estados más y no tenemos nada en específico en los otros estados. Se centraliza en la Ciudad de México, se utiliza en la Ciudad de México y creo que en el Estado de México, pero nosotras seguimos abandonadas. Seguimos relegadas muchas veces a estos procedimientos clandestinos que también, aunado a las muertes de mujeres trans, nos arriesgamos por modificar la corporalidad, por sentirnos parte de la sociedad y tratar de mimetizarnos. Sí tenemos también ese riesgo de buscar alternativas médicas no éticas. Y ahí es la consecuencia de las muertes. No sé si haya respondido a varias preguntas. Muchas gracias, Mónica. Gracias. No sé, Mirta. Quiero agregar algo, sí. Sí. Solamente sobre la parte legal y un poco para responder en parte alguna de las preguntas sobre eso.
O sea, ahí lo que tenemos en realidad en el tema legal es algunos avances muy puntuales en algunos estados que han reconocido, que han establecido procedimientos para el reconocimiento legal de la identidad de género, pero la falta de armonización por la falta de una ley a nivel nacional genera finalmente desigualdades en la práctica y muchas tienen que migrar de un estado a otro para lograr documentación. Y hay estados donde no está reconocido. Entonces, hay una desigualdad en la práctica, a pesar de que sí ha habido un avance, y eso lo hemos dicho al inicio, y creo que es importante recalcar, sí ha habido un avance en ese reconocimiento en varios estados. Un poco también para responderle a Roberta de qué avances hemos visto como sociedad civil. Y en general, un poco lo que el Estado ha mostrado, y esa es la realidad también de varios países de las regiones, se establecen, se formulan leyes y políticas públicas, tanto a nivel federal como a nivel local, pero eso no cambia necesariamente la cultura. Entonces ahí hay un desafío de más largo plazo. Eso no impide que cuando quieran ejercer los derechos que varias leyes les otorgan a las personas trans, no impide que sean maltratadas, que les nieguen información, a veces les mienten sobre cuáles son sus derechos y si no están informadas se van sin hacer denuncias, por ejemplo. Entonces, hay obstáculos que no son de índole legal, sino son básicamente de índole cultural. Y ahí hay un desafío muy grande, un poco esto que decía Roberta, cambiar, no solamente cambiar las mentes, sino también cambiar los corazones. Y ahí hay un trabajo de más largo aliento que los estados no han empezado y en algún caso no se puede limitar solo a promulgar o sancionar una ley o establecer una política pública. Y ahí viene un poco también a lo que se refería el comisionado Vulcan. Si no hay monitoreo, tampoco sabemos cómo efectivamente se aplica o se deja de aplicar una política pública. Entonces ahí también es importante que esos mecanismos de monitoreo se establezcan, funcionen efectivamente. Y lo que también decíamos al final de nuestra intervención inicial, tiene que haber una participación de la sociedad civil. Yo creo que hay mucho que el Estado, por ejemplo, solo en una conversación con Mónica y sus compañeras pueden aprender de cómo en la práctica funciona o deja de funcionar el mecanismo, porque a veces el mecanismo establece otro nivel de desigualdad en términos prácticos. Entonces, por eso es que la participación de la sociedad civil es tan importante, porque ayuda a hacer esa lectura de realidad de lo que en la vida cotidiana de las mujeres trans ocurre. Entonces, en ese sentido, volvemos a reiterar la importancia de que haya una participación efectiva de la sociedad civil, porque eso es lo único que probablemente va a ayudar a contar con información cierta de la aplicación práctica y al mismo tiempo un poco a pensar estrategias para hacer este cambio cultural que es probablemente lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Le paso la palabra al Estado a ver si puede responder en 10 minutos tantas preguntas. Gracias, relatora comisionada. Sí, va a ser efectivamente un desafío. Vamos a hacer lo posible. Le paso la palabra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para aclarar algunos de los aspectos que fueron abordados por los comisionados. Muchas gracias. Hola, buen día. Sí, buen día. Soy Armando Hernández, coordinador de seguimiento a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. En relación a la pregunta que formulaba el comisionado Arik Vulcan y algunos de los temas que han sido abordados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido peticiones relacionadas con actos de violencia en contra de mujeres trans. En particular, el 1 de febrero de 2024, trascendió en distintos medios que se habían registrado al menos 6 asesinatos de mujeres trans en el país, por lo que se evidenció la necesidad de reconocer el transfeminicidio como delito en el Código Penal Federal. Asimismo, representantes de colectivas manifestaron la existencia de impedimentos para el acceso pleno a los derechos de la población trans, como lo es la falta de armonización legislativa, que aquí también ya se ha mencionado. Esto repercute en la salud, el trabajo, la vivienda y el acceso a la justicia, y atenta contra la identidad, el libre desarrollo de la personalidad y el pleno goce de sus derechos humanos. En este contexto,
la CNDH inició un expediente de queja en el que se realizó un análisis del contexto de la situación actual de la población trans en México y en consecuencia se determinó la emisión de la recomendación 42 de 2024 dirigida a la Secretaría de Gobernación, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente la recomendación tiene el estatus de aceptada con pruebas de cumplimiento parcial. A la fecha, los principales logros han sido: primero, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado seguimiento a 78 solicitudes de atención de personas transexuales, transgénero, intersexuales y o no binarias, de las cuales 35 ya han sido concluidas. Se han emitido 3 recomendaciones en la materia, la 14-BG 2019, la 43-2021 y la que mencioné, la 42-2024. Esta última es la de más largo alcance, ya que ha planteado importantes señalamientos a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, así como a la Cámara de Diputados y al Senado de la República. Esta CNDH reconoce que dichas autoridades hayan aceptado la recomendación como una muestra de voluntad política para transformar las condiciones de vida de las personas trans en el reconocimiento integral de sus derechos humanos. El cumplimiento de esta recomendación actualmente se encuentra ya en sus etapas finales. Muchas gracias. La voz al Consejo de la Judicatura Federal. Aquí está. ¿Se escucha? Perfecto. Hola, me sumo a los saludos de quienes me antecedieron en el uso de la voz. Mi nombre es Arturo Guerrero Zazueta, soy director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. Para materializar las decisiones de la Suprema Corte y en general los estándares de derechos humanos de las mujeres trans, desde el Consejo hemos considerado indispensable generar proyectos de política pública enfocados en ampliar el acceso a la justicia y en consolidar una institución incluyente y diversa en la línea de este cambio cultural al que hacen referencia precisamente la comisionada Clark y la señora Mirta Moragas. Primero, en 2022, se formalizó un convenio de colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México para desarrollar un diagnóstico sobre las barreras que enfrentan las personas LGBT+, para ejercer su derecho a acceso a la justicia, que derivó en el desarrollo de un curso de sensibilización para juzgar con perspectiva de género e interseccional en casos de violencia y discriminación por orientación sexual, identidad de género y violaciones y variaciones de caracteres sexuales. Uno de los hallazgos fue precisamente la inexistencia de un tipo de transfeminicidio, a lo que apuntaba también la señora Mónica Ahumada y la comisionada Andrea Pochac, y se ha pretendido resolver ese vacío legal por lo pronto con los esfuerzos a los que ya hacía alusión mi colega de la Suprema Corte con los protocolos y los manuales sobre juzgar con perspectiva de género. El segundo ha sido una apuesta más compleja que ha implicado el trabajo de 2 años hacia la confección de una política integral de justicia adaptada para 7 grupos en potencial situación de desventaja y exclusión. La idea de base consistió en identificar las estructuras y prácticas que, sin necesidad de una reforma legal, podrían ser ajustados autónomamente por el propio Poder Judicial de la Federación. El proyecto ha incluido grupos de enfoque, un Congreso Nacional, un estudio diagnóstico de 1 año con recomendaciones enfocadas en ampliar y fortalecer el acceso a la justicia a las personas LGBT+. Por ejemplo, se propuso la formación exhaustiva y especializada de personas operadoras de justicia con cursos obligatorios dentro del horario laboral, lo que también busca que las personas cuidadoras los puedan tomar y a su vez avanzar en su carrera judicial. Tercero, considerando que la marginalidad jurídica agrava los contextos de desigualdad, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha fortalecido su esquema de asistencia y representación jurídica gratuita a personas LGBT+, específicamente para personas trans y dialogando también con la preocupación que externaba el relator Javier Palumno. Los servicios han logrado resultados como el reconocimiento de género, el combate a la violencia en el ámbito laboral, la rectificación de actas de nacimiento y el acceso a terapias hormonales y operaciones quirúrgicas. Finalmente, y también dialogando con lo que planteaba la señora Mónica Ahumada sobre la dificultad de combatir la discriminación en el ámbito laboral, desde el Consejo somos conscientes de que la exclusión de las mujeres trans se ha dado también al interior de la propia institución, lo que, además de obstaculizar su derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, ha mantenido esas experiencias de vida ajenas a quienes se dedican a impartir justicia. Para remediar esta situación, se aprobó un Acuerdo General de Bienestar, Diversidad e Inclusión, del cual partió la primera política integral de inclusión. Tras distintas medidas, han destacado algunas prácticas que se han propuesto como parte de todo este programa, como el otorgamiento de licencias laborales para cambios de identidad de género y el establecimiento de sanitarios mixtos inclusivos en cada edificio del Poder Judicial. Concluyo solamente diciendo que todas estas políticas están incluyendo mecanismos de monitoreo con indicadores a 3, 5, 10 años, porque en la línea de lo que planteaban, para cambiar las mentes depende también de cambiar los corazones y transformar la cultura. Muchas gracias.
De nuevo, buenos días a todas y a todos. Enrique Ventura de CONAPRED. Justo desde acá de CONAPRED, ampliando un poco más de información sobre las campañas y las políticas públicas, decir que, como lo comenté hace un momento, se llevó a cabo una campaña en el que denominada Nos Reconocemos Todas y Todos, en el que se incluye, por supuesto, a esta población. También decir que el año pasado, justo en este análisis y respondiendo un poco a la pregunta que hace la sociedad civil, desde dónde viene justo esta problemática, pues vimos y conformamos un informe especial que es el 01-2024 sobre narrativas discriminatorias, en el que identificamos que los prejuicios y estereotipos están vigentes en las conversaciones públicas y privadas. Derivado de ese informe especial, este año estamos trabajando en una guía, un protocolo de fácil manejo para prevenir este tipo de expresiones en medios de comunicación, actores sociales y políticos o cualquier persona que quiera, que se sume a la prevención de estos discursos, que al final del día, como se demuestra en este informe especial, pues las palabras sí importan porque agravan justo los contextos discriminatorios que concluyen en la vulneración de derechos de los casos que hemos hecho mención hace un momento. Sí, bueno, hola. Bueno, sí, ya. Muchas gracias, disculpen. Rápidamente comento que desde la Secretaría de Salud reconocemos que debemos ser garantes de derechos humanos y en específico, en este caso de poblaciones LGBT y mucho más específico de personas trans. Por ello nos hemos dado a la tarea también de identificar para poder garantizar el derecho a la salud, pero no a la discriminación y, por supuesto, a la inclusión. Estamos trabajando en distintos niveles, por supuesto en el reconocimiento y la capacitación en la atención a la salud per se, es decir, de estos padecimientos específicos que la población trans pueda estar padeciendo, más allá de VIH u otras ITS en crónico no transmisibles, por ejemplo, diabetes, obesidad, desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando en ese nivel para comprender dentro del propio protocolo de acceso a la salud con un enfoque específico, especializado, médico, a eso me refiero. Y por otro lado, por supuesto, a la sensibilización del personal. Si no sensibilizamos y comenzamos con el personal de todos los niveles, no solo el operativo, reconociendo que la discriminación es estructural y por lo tanto es una estrategia de largo alcance y estamos entonces capacitando, sensibilizando, haciendo promoción y difusión precisamente para romper estos estigmas, estos roles que tienen y es la base más allá de atender padecimientos técnicos, médicos per se. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada. Le quiero pedir un minuto más nada más para una última intervención de la Suprema Corte. Muchísimas gracias por su tolerancia. Muchas gracias, embajadora. Gracias, comisionada. 1 minuto y medio solamente para resaltar 3 puntos vinculados con las preguntas sobre acceso a la justicia. Resalto quizás, somos un Estado federal y muchas de las investigaciones relacionadas con transfeminicidios y homicidios se llevan a cabo en las entidades federativas. Sin embargo, destaco únicamente el criterio de la Corte, de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 129/2022, en la que resaltó que los tipos de homicidio, feminicidio son aplicables también para mujeres trans. Eso sin duda marca una agenda importante y un avance importante justamente en la lucha contra la impunidad y en el marco de las investigaciones. Existen sentencias justamente en el ámbito local que incluso podríamos compartir con la comisión en un informe escrito, pero en relación con la parte de la pregunta del relator Palumno sobre la supervisión de los entes privados, destaco el criterio de la Corte en el amparo directo 15/2020, justamente en donde sanciona a un centro comercial por impedir a una mujer trans acceder a los baños. El criterio decía que es sumamente relevante porque establece un precedente justamente para generar espacios públicos libres de discriminación, pero además porque establece un criterio que sanciona y repara la discriminación que experimentan las mujeres trans. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Yo me quedo con algunas cuestiones y le voy a preguntar a la comisionada Clark y al comisionado Aris Vulcan si quieren también decir algunas palabras finales. Yo me quedo con algunas lecciones, ¿no? La idea del humanismo mexicano y cómo tenemos que expandirlo por todo el continente. También la idea del federalismo, ¿no? Los que venimos de países federales sabemos los obstáculos que tiene implementar políticas de derechos humanos en todo el país y que somos países únicos, ¿no? Pero que aparentemente en algunas cuestiones se atiende solamente en las ciudades capitales. Esos son desafíos muy importantes que tenemos los países federales. También, por supuesto, ser absolutamente conscientes de los desafíos políticos que existen en este momento, de esta fuerte embestida que existe de sectores conservadores para llevar adelante estas agendas. No es sencillo, y por eso también la importancia de esta batalla cultural y batalla emocional, ¿no? Desde las cabezas, pero también desde los corazones, para seguir dando estas peleas. Comisionada Clark, comisionado Vulcan, si quieren decir algunas palabras finales. Yeah, I'll go before the Commissioner Vulcan, who's the rapporteur. I just want to thank everyone for participating in this session. As the past rapporteur for the rights of LGBTI people, you know, I just want to reinforce that the Inter-American human rights system has really developed some very clear standards on non-discrimination and equality. And the Advisory Opinion 2417 speaks very, very clearly to the right to gender identity for all the reasons that have been outlined both by the CSO representatives as well as the representative state. The real challenge here is going from very inspiring words into the translation of those words into dignified and equal living, equal protection for everyone. And that's the challenge. How do we go from the words to the life experiences? And that requires the commitment of all of us. And it also requires, in the end, accountability mechanisms for state non-compliance. Cultural change and institutional accountability, I think, is the last two ways in which I want to end my engagement here. Thank you very much. Chair, I don't want to disrupt the very wise words that we just heard from Commissioner Clark, because I endorse them completely. Perhaps I could just say or add that the Commission, of course, is available for whatever technical help and assistance we can give to the parties. I know we work very closely with many of the civil society organizations here. I see Marta as well. But I think it would be important as well for us, if that possibility exists or that space exists, perhaps to collaborate even with the state as well in terms of narrowing these gaps in whatever way, technical assistance or programs or policies that we might be able to help to advise on, which can have that effect. So thank you very much to both the petitioners and the state for this very constructive dialogue. Muchas gracias. Vamos a sacarnos una foto, así que los que tienen la cámara apagada y quieren prenderla, este es el momento para difundir la audiencia en las redes de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Bueno, si me pueden hacer favor, por favor, de mirar a la cámara. Voy a tomar 2 fotografías y la primera va a ser a la cuenta de 1, 2 y 3. Si me dan un segundo, vamos a hacer una segunda captura y esa va a ser a la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación en la audiencia. Que tengan buenos días. Thank you, everyone.